La cuestión del final de la vida terrena de la Virgen María constituye uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la Mariología católica. A diferencia de la pasión y resurrección de Jesucristo, narradas con detalle en los Evangelios, el Nuevo Testamento guarda un silencio absoluto sobre el destino final de su madre. Este vacío escriturístico no ha impedido, sino que más bien ha estimulado, una producción teológica, litúrgica y mística de inmensa riqueza a lo largo de 2 milenios. La investigación presente se propone abordar este misterio con rigor académico, desglosando las capas de tradición que se han sedimentado sobre el evento. El análisis no se limita a la disyuntiva superficial, murió o no, sino que explora las implicaciones ontológicas y soteriológicas de ambas posibilidades. Si la muerte es el salario del pecado, y María fue preservada de toda mancha original, ¿estaba sujeta a la ley de la mortalidad? ¿O por el contrario, debía morir para conformarse perfectamente a la imagen de su Hijo, quien asumió la muerte para redimirla? Este informe sintetiza la evolución del dogma, desde las dudas iniciales de los padres de la Iglesia hasta la definición de 1950, contrastando estas formulaciones magisteriales con la exuberante narrativa de los apócrifos y las visiones detalladas de místicas como María de Jesús de Ágreda, Ana Catalina Emmerich, María Valtorta y Teresa Neumann. A través de este recorrido, se busca esclarecer cómo la Iglesia católica ha navegado entre la tesis mortalista y la tesis inmortalista, y cómo la piedad popular y la mística han llenado los espacios en blanco dejados por la dogmática. El Nuevo Testamento concluye su referencia histórica a María en el libro de los Hechos de los Apóstoles, situándola en el cenáculo a la espera de Pentecostés. A partir de ese momento, la historia canónica enmudece. No existen cartas apostólicas que narren su funeral, ni reclamaciones tempranas sobre la posesión de sus reliquias corporales, un hecho sorprendente en una cristiandad primitiva que valoraba enormemente los restos de los mártires y santos. Este silencio ha sido interpretado teológicamente como una señal de la modestia de la Virgen, cuya vida estaba totalmente oculta en Cristo. Sin embargo, también generó un vacío que pronto buscaron llenar las tradiciones orales. La exégesis católica moderna, siguiendo a Juan Pablo II, señala que el silencio del Nuevo Testamento es indicativo de que la muerte de María ocurrió de manera natural, sin el drama público de la pasión, en el entorno íntimo de la comunidad primitiva. El primer tratamiento sistemático del tema no aparece hasta el siglo IV, en la obra de San Epifanio de Salamina, el Panarion. Epifanio se enfrentaba a una secta herética conocida como los coliridianos, compuesta mayoritariamente por mujeres que ofrecían tortas o panecillos a la Virgen María, adorándola como a una diosa. Para combatir esta idolatría, Epifanio adoptó una postura de extrema cautela. Al investigar el final de María, confesó su ignorancia sobre los hechos históricos, planteando 3 hipótesis teológicas basadas en la Escritura. 1. Muerte natural y sepultura, siguiendo la ley de la naturaleza humana, aunque con un cuerpo santísimo. 2. Martirio, basándose en la profecía de Simeón, sugiriendo una muerte violenta o espiritual. 3. Inmortalidad, considerando la posibilidad de que María no muriera, sino que permaneciera viva o fuera trasladada como Elías. La cita textual de Epifanio es crucial para entender el estado de la cuestión en el siglo IV. Ni afirmo que no muriera, ni digo que no esté viva. Pues tal vez la hallaron los profetas y la anunciaron con aquella palabra, y a su alma la atravesará una espada, o quizá, no verás la corrupción. Nadie sabe cuál fue su fin. Esta agnosis de Epifanio demuestra que en los primeros 4 siglos no existía una tradición dogmática universalmente aceptada sobre el modo de la partida de María, aunque la creencia en su glorificación excepcional ya estaba latente. Su objetivo principal era evitar que los herejes justificaran la adoración de María basándose en una inmortalidad divina intrínseca. Ante el silencio oficial, surgió una vasta literatura apócrifa conocida genéricamente como Transitus Mariae. Estos textos, escritos en siríaco, copto, etíope, griego y latín, no tienen valor histórico canónico, pero son testimonios invaluables de la fe del pueblo de Dios en la asunción corporal de María. Los estudiosos, como M. Hugie y S. Schumacher, clasifican estos relatos en 2 grandes tradiciones que divergen en detalles narrativos pero convergen en el hecho de la asunción. La tradición de la palma. Esta tradición, atribuida frecuentemente a Pseudo Melitón de Sardes o a José de Arimatea, contiene elementos gnósticos y judeocristianos muy antiguos. El elemento central es la palma del árbol de la vida. El anuncio: un ángel se aparece a María 3 días antes de su muerte para anunciarle su partida.
le entrega una palma resplandeciente del paraíso como salvoconducto y signo de victoria sobre la muerte. La reunión apostólica, María pide ver a los apóstoles. Milagrosamente, los 12 son arrebatados en nubes desde los lugares donde predicaban y depositados ante su puerta, ya sea en Jerusalén o en Belén. El conflicto con los judíos, durante la procesión fúnebre hacia el valle de Josafat, un sacerdote judío intenta volcar el féretro por odio a la madre del impostor. Al tocar el lecho, sus manos se secan o son cortadas por una fuerza invisible, quedando adheridas al féretro. Solo tras confesar la fe en Cristo y ser instruido por Pedro, sus manos son restauradas, a veces usando la palma angélica para sanar a otros. El desenlace, Cristo desciende para recibir el alma de María. El cuerpo es sepultado en Getsemaní. Días después, el cuerpo es trasladado al paraíso para reunirse con el alma. La tradición de la dormición. Esta corriente, depurada de los elementos más fantásticos y mágicos de la tradición de la palma, se centra en la liturgia de Jerusalén. Enfatiza la reunión pacífica de los apóstoles y la entrega confiada del alma de María a Cristo. Es la base de las homilías patrísticas posteriores. Interpretación teológica de los apócrifos. A pesar de su carácter legendario y de haber sido condenados inicialmente por el Decretum Gelasianum por sus excesos imaginativos, los apócrifos cumplieron una función teológica vital. Afirmaron la incorruptibilidad del cuerpo de María. A través de narrativas simbólicas, estos textos transmitieron la verdad de fe de que la carne que engendró a Dios no podía ser presa de los gusanos. La narrativa del ataque judío al féretro y la palma del paraíso simboliza la lucha entre la antigua y la nueva alianza, y la victoria final de la vida sobre la muerte a través de la intercesión mariana. Tras el periodo de los apócrifos, la Iglesia comenzó a integrar la creencia de la Asunción en su liturgia oficial, especialmente en Oriente. Grandes predicadores y teólogos formularon la doctrina de la dormición, estableciendo las bases intelectuales que perdurarían hasta la definición dogmática moderna. San Modesto de Jerusalén y la inmortalidad por maternidad. Modesto de Jerusalén, fallecido el año 634 de nuestra era, es uno de los primeros en predicar explícitamente sobre la asunción corporal. En sus homilías, vincula la incorrupción de María directamente con su maternidad divina. Argumenta que, así como Cristo es la vida, la fuente de la vida corporal de Cristo no podía permanecer en la muerte, siendo la madre de la vida. Has pasado a la vida, y por tus oraciones libras de la muerte a nuestras almas. San Juan Damasceno, el teólogo de la Asunción. San Juan Damasceno, quien nació el año 675 y murió en el 749, es la figura cumbre de esta etapa. En sus 3 famosas homilías sobre la dormición, el Damasceno no duda en afirmar la muerte real de María, pero la reinterpreta radicalmente. Para el Damasceno, la muerte de María es un hecho necesario por su consustancialidad con la naturaleza humana y su seguimiento de Cristo. Sin embargo, utiliza una dialéctica de muerte vivificante. ¿Cómo recibirá la tumba a quien recibió a Dios? Tu muerte es el puente a la vida, la escalera al cielo. Porque, aunque según la naturaleza tu santísima alma se separa de tu cuerpo, no permanecerá en el poder de la muerte ni sujeta a la corrupción. Juan Damasceno consolida el término dormición no como un eufemismo de no morir, sino como una descripción teológica de una muerte que ha perdido su aguijón punitivo. Argumenta que era conveniente que aquella que conservó su virginidad intacta en el parto conservara su cuerpo incorrupto tras la muerte. La tradición litúrgica oriental, la liturgia bizantina, a través del troparion de la fiesta de la dormición, canta: en el parto conservaste la virginidad, en tu dormición no abandonaste el mundo, oh Madre de Dios. Esta tradición litúrgica afirma simultáneamente la muerte real y la traslación a la vida. La liturgia se convierte así en un lugar teológico que preserva la memoria de la muerte de María frente a las tendencias inmortalistas posteriores. La cuestión se complicó en Occidente con el desarrollo de la teología del pecado original y la Inmaculada Concepción. Si la muerte es castigo del pecado original y María fue concebida sin pecado, ¿por qué debía morir? La tesis inmortalista. Esta corriente, minoritaria pero vocal en los siglos XIX y XX, sostenía que María no murió, o que su muerte no fue una separación real de alma y cuerpo. Argumentaban que la muerte es una humillación y un castigo incompatible con la perfecta santidad y la exención del pecado original de la Inmaculada. Algunos proponían una traslación directa al cielo sin pasar por la muerte biológica. La tesis mortalista.
La mayoría de los teólogos católicos, apoyados por la tradición patrística y litúrgica, defienden que María murió. Sus argumentos principales son: 1. De conformidad con Cristo, Jesús, siendo impecable y Dios, eligió morir. María, como la primera discípula y madre, no podía tener un destino superior o diferente al de su Hijo. Su muerte es una participación en la pasión y resurrección. 2. Condición de la naturaleza humana. La muerte es natural al ser humano compuesto de materia. Aunque el don de la inmortalidad preternatural se perdió por el pecado, la redención de Cristo no restaura inmediatamente la inmortalidad física en este mundo, sino que la transforma en paso a la gloria. 3. El éxtasis de amor. Teólogos como San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio desarrollaron la idea de que María murió no por vejez o enfermedad, sino por un ímpetu de amor divino tan fuerte que separó el alma del cuerpo. Santo Tomás de Aquino respalda indirectamente esta visión al afirmar que la muerte de los santos es preciosa y meritoria, no un simple castigo. Para el aquinate, la unión del alma con Dios en la visión beatífica es el fin último, y la muerte es el medio necesario para alcanzar esa plenitud definitiva antes de la resurrección final. El magisterio de la Iglesia sobre el dogma de la Asunción de María. La Constitución Munificentissimus Deus. El Papa Pío XII definió el dogma de la Asunción el 1 de noviembre de 1950. La bula es una obra maestra de precisión diplomática teológica. Consciente de la disputa entre mortalistas e inmortalistas, Pío XII evitó usar la palabra muerte en la fórmula definitoria. Declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La frase cumplido el curso de su vida terrestre deja técnicamente abierta la cuestión de si ese cumplimiento implicó la muerte biológica o no. Sin embargo, en el cuerpo de la Constitución, el Papa cita abundantemente textos litúrgicos y patrísticos que hablan explícitamente de la muerte, sepultura y resurrección de María. Esto sugiere que, aunque no quiso cerrar el debate dogmáticamente, el Papa favorecía la tradición de la muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo reitera la fórmula de Pío XII, pero añade citas de la liturgia bizantina que hablan de la dormición, reforzando la idea de una transición que implica la muerte pero no la corrupción. Afirma que la Asunción es una participación singular en la resurrección de su Hijo, lo cual implica lógicamente una participación previa en su muerte. La clarificación de San Juan Pablo II. En la audiencia general del 25 de junio de 1997, el Papa Juan Pablo II rompió con la neutralidad táctica de Pío XII y apoyó explícitamente la tesis mortalista. La madre no es superior al hijo que sufrió la muerte. Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir primero su muerte. El Papa argumentó que la exención del pecado original no confiere inmortalidad física automática en un mundo caído, sino que transforma el significado de la muerte. Para María, la muerte fue un acto de obediencia y amor, un paso madurado por la gracia, no un castigo angustioso. Joseph Ratzinger y la hija de Sion. El entonces cardenal Ratzinger, en su obra La hija de Sion, profundiza en este misterio. Ve la Asunción no solo como un privilegio personal de María, sino como el cumplimiento escatológico de Israel. Ratzinger señala que la muerte de María es una muerte en el Señor, donde la desintegración biológica es detenida por la fuerza de la vida divina que ya habitaba en ella plenamente. Ratzinger advierte contra una interpretación meramente biológica, enfocándose en el carácter tipológico. María es la Iglesia que llega a su destino. Donde el dogma guarda silencio y la teología especula, la mística ofrece descripciones sensoriales y detalladas. Aunque estas revelaciones no pertenecen al depósito de la fe, han influido profundamente en la piedad católica y ofrecen una exégesis visual del misterio. Venerable María de Jesús de Ágreda, la teología de la resurrección mariana. La mística española del siglo XVII, en su obra monumental Mística Ciudad de Dios, ofrece una de las narrativas más teológicamente estructuradas sobre el final de María. La muerte de amor, Ágreda confirma la tesis de que María no murió por deterioro físico o enfermedad. Describe que la fuerza del amor divino en su corazón se volvió tan intensa que rompió el lazo natural entre cuerpo y alma. Fue una muerte causada por la plenitud de vida, no por su carencia. La separación de 3 días, Ágreda es muy específica en la cronología. Afirma que el alma de María se separó del cuerpo y ascendió al empíreo para la visión beatífica,
mientras el cuerpo quedó incorrupto en el sepulcro. Esta separación duró 3 días, para imitar perfectamente los tiempos de la resurrección de Cristo. El retorno y la asunción, el tercer día, Cristo desciende con los santos y ángeles al sepulcro. El alma de María reingresa en su cuerpo, resucitándolo gloriosamente. Es entonces cuando se produce la asunción en cuerpo y alma. Ágreda describe una coronación posterior en el cielo, donde María es exaltada sobre todos los coros angélicos. Lugar, Ágreda sitúa estos eventos inequívocamente en Jerusalén, en el cenáculo. Beata Ana Catalina Emmerich, la controversia de Efeso. Las visiones de la estigmatizada alemana Ana Catalina Emmerich introdujeron una divergencia geográfica radical que desafió la tradición de 1500 años. La casa de Efeso, Emmerich vio que María vivió sus últimos años no en Jerusalén, sino cerca de Efeso, en una casa de piedra construida por San Juan en una colina solitaria. Describe con detalle la disposición de la casa, la chimenea y el oratorio. El Vía Crucis de María, un detalle conmovedor es que María había trazado un Vía Crucis en las colinas cercanas a su casa, midiendo los pasos de la pasión de su Hijo, los cuales recorría diariamente hasta el final de sus fuerzas. Esto subraya la participación continua en la pasión. La muerte y sepultura, Emmerich describe que, sintiendo su fin, los apóstoles fueron convocados espiritualmente. María muere a la hora de nona. Su cuerpo es depositado en una cueva cercana. La tumba vacía, siguiendo el patrón de los apócrifos, Tomás llega tarde. Al abrir la tumba para que Tomás pueda venerarla, encuentran solo los lienzos funerarios. Emmerich describe la asunción como un evento donde el cuerpo fue arrebatado poco después de la muerte, no necesariamente tras 3 días. Impacto. Las visiones de Emmerich fueron tan precisas topográficamente que guiaron a exploradores en el siglo XIX al descubrimiento de las ruinas de la casa cerca de Efeso, hoy un santuario mariano visitado por papas. Esto crea un conflicto no resuelto entre la arqueología tradicional y la arqueología mística. ¿Qué sucedió realmente? La síntesis más coherente con la doctrina católica es la siguiente. María murió, no por necesidad de castigo, sino por libertad de amor y conformidad con Cristo. Su muerte fue real. Fue una dormición. El término teológico indica que su cuerpo no sufrió la corrupción propia de los pecadores. La muerte no tuvo dominio sobre ella. Fue asunta. Esto implica una resurrección anticipada. A diferencia de los demás santos que esperan la resurrección al final de los tiempos, María ya goza de la plenitud escatológica. Su cuerpo fue glorificado y unido a su alma. El estudio exhaustivo de las fuentes revela que la muerte de la Virgen María es un evento donde convergen la cristología, la antropología y la escatología. La Iglesia Católica, a través de su liturgia, sus santos y su magisterio reciente, enseña que María sí murió, experimentando una muerte temporal que los místicos describen como un éxtasis de amor. Esta muerte fue el preludio inmediato de su resurrección y asunción gloriosa. Las revelaciones de Ágreda y Emmerich, a pesar de sus discrepancias geográficas, coinciden en lo esencial: el cuerpo de la Virgen, sagrario del Dios vivo, no podía conocer la corrupción del sepulcro. La asunción, por tanto, no es la negación de la muerte de María, sino su victoria total sobre ella. Es la confirmación dogmática de que el amor es más fuerte que la muerte y que la carne humana, redimida y santificada, tiene un destino de gloria eterna junto a la Trinidad.